Hola, soy el chico de la historia, tengo un título en historia y la amo. Si tú también amas la historia, este es tu canal. Se sabe poco sobre la vida de las mujeres en la Inglaterra medieval. A pesar de las limitadas opciones para las mujeres en la Inglaterra medieval, donde rara vez se las consideraba lo suficientemente importantes para figurar en los registros históricos, hay una noble mujer de Coventry del siglo XI, cuyo nombre es conocido en todo el mundo. La verdad es que casi todo lo que crees saber sobre ella es extremadamente inexacto. Y así hoy, el historiador intentará profundizar en la olvidada historia real del paseo a caballo más famoso del mundo. El antiguo nombre inglés, Gahibu, significa regalo de Dios y era un nombre razonablemente común para las mujeres en la Inglaterra medieval. La versión latinizada del nombre es Godiva. Lady Godiva, conocida mundialmente, era la condesa de Mercia y esposa del conde Leofric de Mercia. No conocemos las fechas exactas de su nacimiento o muerte, pero hay registros de los actos de ella y su esposo a mediados del siglo XI. Ella era rica por sí misma, con propiedades heredadas de su padre. Para entender el mundo de Lady Godiva, tenemos que entender el contexto de la política inglesa en ese momento. A principios del siglo XI, Svein Porkbeard, rey de Dinamarca, lideró una campaña contra Inglaterra, forzando al rey inglés Ethelred, el imprudente y sus hijos a exiliarse. Svein fue coronado rey de Inglaterra el día de Navidad de 1013, pero murió semanas después debido a una caída de caballo. El hijo mayor de Svein, Harald II, se convirtió en el nuevo rey de Dinamarca, pero los vikingos que derrotaron a Ethelred eligieron a Knut, el hijo menor de Svein, como nuevo rey de Inglaterra. Pero los señores ingleses vieron la muerte de Svein como una oportunidad. Ethelred fue llamado del exilio, y los ingleses expulsaron a Knut y su ejército de Inglaterra. Sin embargo, Knut volvió al año siguiente con una gran flota que incluía vikingos de toda Escandinavia. Knut finalmente derrotó al ejército inglés en la batalla de Ascendún en octubre de 1016. Tras la muerte de Edmund Ironside, hijo de Ethelred, en noviembre, Knut el Grande fue coronado rey de Inglaterra. Knut gobernó Inglaterra por casi 20 años y con apoyo inglés llegó a gobernar Dinamarca, Noruega y gran parte de Suecia, formando el Imperio del Mar del Norte. Knut protegió a Inglaterra de las incursiones vikingas que la habían devastado desde el siglo IX, permitiendo su prosperidad. Se le considera uno de los más grandes reyes anglosajones. En sus primeros años como rey, eliminó desafíos a su gobierno y purgó y ejecutó a aquellos en quienes no confiaba. Una de esas purgas se relacionó con el condado de Mercia, previamente un reino en las Midlands de Inglaterra. Entre 1017 y 1023, Canuto ejecutó al antiguo conde y entregó el condado a un miembro de una de las principales familias anglosajonas locales. El nuevo conde era Leofric. Como conde de Mercia, Leofric fue uno de los gobernantes más poderosos de Inglaterra y un hábil político, manteniendo su posición durante casi 4 décadas a través de los reinados de Knut, 2 de sus hijos, y durante la restauración de la dinastía Wessex, con Eduardo el Confesor. No está claro cuándo se casaron Leofric y Godiva. Sabemos que ella le sobrevivió y puede que haya sido un segundo matrimonio para ambos. Un registro del siglo XII señala que ella era viuda cuando se casaron. La primera mención conocida de ellos como pareja tiene que ver con la dotación de un monasterio benedictino en Coventry en 1043. Y aunque Leofric y Godiva fueron registrados con muchos actos de caridad, la dedicación de ese monasterio dice mucho sobre Leofric, Godiva y la época. El monasterio fue construido sobre las ruinas de un convento destruido durante la invasión de Canuto, en 1016. Godiva, Leofric y Canuto, siendo cristianos, parecían necesitar expiar por la destrucción durante el conflicto que llevó a Canuto al trono. Canuto, al igual que Godiva y Leofric, era bien conocido por sus donaciones ecuménicas, otorgando tierras, exención de impuestos y reliquias religiosas a iglesias y monasterios. Mucho de lo que sabemos sobre Godiva y Leofric proviene de su caridad hacia la iglesia. Fueron benefactores de monasterios en Worcester, Leicester, Chester, Much Wenlock y Evesham. Donaron joyería para decorar las estatuas de la Virgen en la Catedral de San Pablo en Londres. Muchos regalos valiosos habrían sido tomados por los normandos después de 1066. Muchos monasterios perduraron hasta su disolución en el siglo XVI. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la conocida leyenda de la hermosa noble inglesa que cabalgó desnuda por las calles de Coventry? La primera descripción del paseo de Godiva fue en una historia escrita por un monje llamado Roger de Wendover, en el siglo XIII. En esa historia, su esposo Leofric había impuesto impuestos opresivos en la ciudad de Coventry. Godiva, interesada en Coventry, tierras que heredó, molestó a su esposo para que redujera los impuestos.
Él la reprendió, pero ella fue persistente, y tan exasperada le dijo que concedería su deseo si ella cabalgaba desnuda por la ciudad. Para su sorpresa, ella lo hizo, cubierta solo por su largo cabello, y por lo tanto él cumplió su palabra. Pero ¿por qué un conde inglés querría que su esposa cabalgara desnuda por la ciudad? Algunos consideran que es un insulto y un intento de humillar a su esposa por desafiarlo. Otros lo describen como una prueba de fe, poniendo a prueba tanto su piedad como su disposición a suplantarse ante Dios en la piedad del pueblo de Coventry. Pero plantea la pregunta, ¿realmente ocurrió el famoso paseo? La mayoría de historiadores creen que no, ya que no hay registros contemporáneos, y la primera mención del supuesto evento surge casi 200 años después. Pero si el paseo de Lady Godiva ocurrió, probablemente no fue como se describe. La afirmación de que ella estaba montando para convencer a su esposo de reducir los impuestos no tiene sentido. Coventry era su tierra, no la de él. En la Inglaterra anglosajona, las mujeres podían poseer y administrar tierras. En síntesis, los impuestos sobre la entonces nueva y pequeña ciudad de Coventry eran controlados por ella, no por él. Es muy poco probable que su brutal señor haya intentado humillarla. En la Inglaterra anglosajona, ella podría divorciarse de un conde y aún así conservar sus propiedades. En resumen, la descripción del siglo XIII se basa en la cultura del siglo XIII, después de la conquista normanda, en lugar de la cultura anglosajona, donde supuestamente ocurrió. La motivación de la libertad de impuestos excesivos descrita en el relato del siglo XIII, por ejemplo, proviene de la misma época que creó la leyenda de Robin Hood. Es más probable que la razón por la que la condesa de Mercia cabalgó desnuda por Coventry fuera muy distinta. Era mucho más probable que fuera un acto de penitencia. En la cultura medieval, la autodegradación, como quitarse los adornos de riqueza, era una forma común de buscar el perdón de Dios por los pecados. Si Lady Godiva buscaba el perdón divino, es posible que los impuestos estuvieran involucrados después de todo. En 1041, Harta Canuto, hijo de Canuto, se convirtió en rey. Debido a su desconfianza hacia los ingleses, aumentó el tamaño de su ejército y marina, lo que resultó en un significativo e impopular aumento de impuestos. Debido a esto, 2 recaudadores de impuestos de Harta Canuto fueron asesinados por ciudadanos enfurecidos en Worcester. Indignado por este ataque a su autoridad, Harthacnut ordenó a Leofric arrasar la ciudad. Sin opción para desafiar al rey, Leofric destruyó la ciudad, que estaba en su propia tierra, y el área circundante, dejando, se dijo, no un solo granero en pie. Donó dinero allí hasta su muerte para preservar su legado. Si Lady Godiva se humilló ante Dios, probablemente fue en penitencia por ese terrible evento. Hay muchas teorías para explicar el paseo, si es que incluso ocurrió. Algunos dicen que desnuda solo podría haber significado quitarse las joyas y soltarse el cabello. Otros dicen que fue un ritual pagano de fertilidad, y aún otros sugieren que solo era una historia contada por los enemigos de Leofric para avergonzarlo. Pero lo que haya sucedido o no en el siglo XI ciertamente se transformó cuando la historia se escribió por primera vez 200 años después, y eso ha continuado ocurriendo. Con el tiempo, el paseo se ha sexualizado más, representando a Lady Godiva como más joven y hermosa. La historia de Peeping Tom, un aldeano que miró y que, dependiendo de la historia, fue asesinado o quedó ciego por mirar, no se agregó hasta el siglo XVII un giro puritano de retribución divina incorporado en el cuento. Para los años 1900 no era más que un cuento excitante para los victorianos mojigatos. El paseo ha sido recreado de manera irónica en la feria de Coventry, generalmente representado por una actriz en vestido escasamente vestido, o a veces incluso por un hombre con peluca desde los años 1600 hasta los años 1960. Y la tradición ha sido revivida desde los años 90 como parte del Festival Godiva de Coventry, que se anuncia como el festival de música familiar gratuito más grande del Reino Unido. Ha sido conmemorada en retratos, en poesía, famosamente por Lord Tennyson, en canciones, en más de una docena de películas, una de las cuales incluía a los 3 chiflados, en chocolate. Todo es un legado muy extraño para una mujer para quien el registro histórico principalmente nota su caridad hacia la Iglesia. Hay mucho que desconocemos sobre ella. No sabemos cuándo nació, cuándo se casó con Leofric, y solo podemos adivinar cuándo murió. Apareció en el Gran Censo de Domesday en 1066, manteniendo sus tierras hasta 7 años después de la muerte de Leofric, siendo una de las pocas nobles anglosajonas y mujeres en conservar sus propiedades tras la conquista normanda, un gran logro. Pero no estaba en el censo de 1086, lo que significa que murió. En algún momento intermedio. Y quizás dice más de nosotros que de ella, que todo por lo que se le recuerda es por quitarse la ropa. El viaje ni siquiera pudo haber ocurrido,
Y si lo hizo, no es por las razones que parecemos pensar. Y tal vez ella merece ser recordada por más que solo lo que estaba oculto bajo su cabello dorados. Soy el chico de la historia. Espero que hayas disfrutado esta edición de 5 minutos de historia, con fragmentos cortos de historia olvidada de 5 a 10 minutos. Si te gustó, haz clic en el botón de pulgar hacia arriba a la izquierda. Si tienes preguntas o comentarios, escríbelos en la sección de comentarios. Con gusto responderé. Para obtener 5 minutos adicionales de historia olvidada, simplemente suscríbete.